ir, habiendo dicho todo eso, ¿cierto?, a la primera enseñanza. Queridos hermanos, hoy día, haciendo también algún preámbulo a esta enseñanza, sepan que nos hemos reunido, ¿cierto?, y hemos querido tomar este tiempo de enseñanzas, no porque creamos, ¿cierto?, que hay que guardar una fiesta religiosa específica, sino que creemos, hermanos queridos, entendiendo que este es un tiempo bastante cercano al tiempo, ¿cierto?, en que fue la Pascua, en que nuestro Señor fue entregado, fue muerto, ¿cierto?, y luego de 3 días resucitado. Es un tiempo que podemos aprovechar como iglesia para reflexionar, para seguir aprendiendo en cuanto al sacrificio y la entrega a nuestro Señor. No como una fiesta religiosa que debemos guardar y que cada año no podemos hacer nada más que esto. No. Ustedes saben, otros años no hemos hecho algo como esto, sino que hemos creído que es un buen tiempo que podemos aprovechar, tomar, ¿cierto?, como iglesia y seguir aprendiendo de nuestro Señor, de su obra, ¿cierto?, y de todo lo relacionado con ello. Y habiendo dicho eso, también entender, queridos hermanos, que lo que se expondrá hoy son 3 estudios, más que a la forma de predicación, a la manera de estudio bíblico, ¿ya? Para que pueda tomar sus notas, guardar información, ¿cierto? Y si tiene alguna pregunta, al finalizar cada enseñanza, siéntase la libertad también de acercarse y preguntar. Bien, vamos a comenzar con nuestra primera enseñanza, ¿cierto?, que es entendiendo la mesa del Señor. Referente, ¿a qué nos referimos con la mesa del Señor? Puede decir, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con la mesa del Señor? Más cerca. Ya, ¿ahí? Bien, ¿a qué nos referimos con la mesa del Señor? Cuando decimos acercándose a la mesa del Señor. ¿Hermana Lili? A la cena del Señor, muy bien, ¿cierto? Nos referimos a la cena del Señor. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 10, ¿cierto?, que Pablo también le va a llamar la mesa del Señor, la participamos de la mesa del Señor. Entonces, en estos días, hermanos queridos, en que celebramos o se recuerda lo que se llama Semana Santa, vamos a recordar también de la obra del Señor, pero relacionado con la cena que Él instituyó también. ¿En qué momento instituyó el Señor la cena? ¿En qué momento? ¿En qué días? ¿O en qué momento con sus discípulos? A ver si alguien lo recuerda. Lo vimos hace pocos meses en el Evangelio de Lucas. Si no, yo les puedo preguntar. ¿Alguien se recuerda? Es en estas mismas vísperas, en estos mismos días. ¿Antes de qué fue entregado el Señor? Vamos, hermanos queridos. Hermanos, ahí voy a pedirle a alguno que responda. ¿Cierto? Ellos estaban en el tiempo de la celebración de la Pascua, ¿cierto? En la noche que ellos iban a celebrar esa cena también. La noche antes que fue entregado, ¿cierto? La misma noche en que el Señor fue entregado, durante esa tarde-noche ellos estaban celebrando esta cena pascual, ¿cierto? Y ellos... ¿Sí? Ahí lo corremos para el lado. Ahí lo van a ver los chiquillos. Bien. Entonces, en ese tiempo, queridos hermanos... Gracias. En ese tiempo, queridos hermanos, nuestro Señor instituyó la cena antes de ser entregado. Ya recuerde eso, porque a veces lo vemos como situaciones diferentes, pero no, el Señor llegó a Jerusalén, recuerda, en la última semana, predicando en el templo, haciendo milagros, ¿cierto? Confrontando a los fariseos, teniendo diferentes situaciones. Allí vio la ofrenda de la viuda, estuvo allí, y en ese mismo tiempo el Señor también instituyó la cena para que recordáramos qué cosa. ¿Qué recordamos con la cena del Señor? Vamos, mi hermana Ani, mi hermano Roberto, la muerte del Señor, ¿cierto? Su entrega, su sacrificio por nosotros. Quizás alguno entre nosotros podría preguntarse, bueno, ¿por qué entonces hablar de la cena del Señor en Semana Santa? Porque también es un recordatorio del mismo sacrificio al cual apuntamos en este tiempo. La cena del Señor, hermanos amados, fue establecida como eso, como un recordatorio permanente del sacrificio del Señor
por medio del sacrificio del cual hemos sido salvados. Así que el hablar de Semana Santa tiene todo que ver también en este tiempo con el recordatorio de la Cena del Señor. Cuando el Señor instituyó su cena, ¿cierto?, que celebramos, el Señor les dijo lo siguiente. Tenga ahí abierta su Biblia cerca, ¿cierto?, en Lucas, en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Voy a citar, ¿cierto?, algo en general, pero vamos a estar viendo varios pasajes allí. ¿Cierto? El Señor, cuando instituyó la cena, nos recuerda el apóstol Pablo, dice que el Señor le dijo a sus discípulos, tomen este pan, ¿cierto? Este es mi cuerpo entregado por ustedes, beban esta copa, es mi cuerpo, hagan esto en memoria de mí, recuérdenme, manténganse recordando siempre el costo y el sacrificio por el cual son salvos. Hermanos, pero creo que muchas veces reflexionamos poco en lo que significa la cena del Señor. No le tomamos el peso o el significado o pasamos demasiado rápido por él, ¿cierto? Al final del culto, al medio del culto, una vez al mes o cada domingo vamos, ¿cierto? Sabemos que es un tiempo, comemos, bebemos y seguimos haciendo nuestra vida como si nada pasara. Pero la cena del Señor, hermanos, no es meramente una actividad. Es una actividad, pero no solo una actividad. ¿Es un simbolismo? Sí, pero no solo un simbolismo. Necesitamos parar y reflexionar. Hermanos amados, es un recordatorio, pero no solo un recordatorio. Por esto quisiera hoy que tomáramos un poco de tiempo para hablar en cuanto más al significado de la mesa del Señor, ¿cierto? Y acercarnos a este recordatorio con mayor reverencia, con mayor entendimiento y con mayor aprecio. Es que, hermanos, yo pensaba en esto preparando este mensaje, debiéramos celebrar la Cena del Señor un poco como aquellas fiestas solemnes que se llamaban a celebrar al pueblo de Israel. Había un corazón al caminar hacia la fiesta, se cantaban himnos mientras se acercaba uno a Jerusalén, había una preparación del corazón, de la mente, mientras uno iba acercándose antes de celebrar la fiesta. En la fiesta misma había un gozo solemne, reverente, había un corazón compungido, había gratitud. Si ustedes leen las fiestas del Antiguo Testamento, hermanos, ese era el corazón, esa era la actitud con la cual acercarse a esos recordatorios solemnes. La Pascua, un recordatorio de que el Señor pasó por alto y perdonó sus vidas. La fiesta de los tabernáculos, recordando que fueron peregrinos, pero que el Señor los había guardado. La fiesta de las semanas, ¿cierto? Una fiesta de gratitud, de ofrenda voluntaria y de traerla. Todas estas fiestas, hermanos, debían traer al corazón un sentido solemne, profundo, de reflexión, pero también un corazón declarativo, un corazón que reflexionaba en la fiesta, pero también un corazón que declaraba algo al celebrar esa fiesta. Hermanos, en la cena yo debo meditar y recordar cosas, pero también en la cena declaramos algunas cosas. Nosotros estamos diciendo algunas cosas al celebrar la cena del Señor. Y eso es lo que también vamos a ver un poquito hoy día. ¿Qué estoy diciendo? Porque la cena no es para mí solo. ¿Usted viene en el Nuevo Testamento a alguien celebrar la cena del Señor solo? ¿En su casa? ¿Como se le ocurriera? ¿Con jugo de papaya y galletitas? No, hermanos. La cena del Señor, el Señor la ha instituido de una manera, de tal manera que nosotros reflexionemos, pero que también nosotros declaremos algo al mundo y a la iglesia con lo que hacemos. Así que vamos a ver 3 puntos sencillos, amados hermanos, que puede parecerle básico quizás, pero que quiere seguir nutriendo su corazón y seguir guardando enseñanza en lo que vamos a aprender. La cena del Señor es una ordenanza para obedecer. Vamos a ver que la cena del Señor es un recordatorio del costo de nuestra salvación y que la cena del Señor es una declaración de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Mi primer punto, amados, es muy sencillo. Al celebrar la cena del Señor debemos reflexionar y recordar que estamos obedeciendo a una instrucción recibida. Hermanos, debemos entenderlo así y transmitirlo así a los próximos discípulos. 1 Corintios capítulo 11, verso 23, ¿cierto? El pasaje que habitualmente leemos cuando celebramos la cena del Señor. 1 Corintios 11, 23.
dice así: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes, o es entregado para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. El apóstol Pablo va a decir, hermanos, yo he recibido esta instrucción y yo también les transmito esta instrucción. Esta es una ordenanza que el Señor nos ha dado. Hagan esto en memoria de mí. Deben continuar, mantener, perseverar en hacer este recordatorio en memoria de mí. El Señor, amados hermanos, nos mandó a celebrar la cena y recordarlo de esta manera. El Señor nos mandó a que lo hiciéramos de manera habitual y permanente hasta que Él venga. Es de una manera el Señor nos está diciendo: no se olviden de mí. Y pudiera parecernos lógico, pero es que la iglesia a través de los siglos se olvida del Señor. La iglesia de Gálatas ya se había olvidado del Señor por seguir las instrucciones de la ley. La iglesia de Corintios ya se había olvidado del Señor siguiendo los dones más llamativos, ¿cierto? Y así nosotros también. La iglesia del Señor hoy en día se olvida del Señor en sus shows, en sus espectáculos, siguiendo otras cosas. La iglesia del Señor se olvida del Señor persiguiendo disputas teológicas que muchas veces no nos llegan a ninguna parte. Amados hermanos, el Señor ha instituido la cena como mandato para nosotros, diciendo: no se olviden de mí, no se olviden de lo que yo he hecho. La instrucción de la cena, hermanos, la encontramos no solo en 1 Corintios capítulo 11, la encontramos en Mateo, en Marcos, en Lucas, en 1 Corintios, queda establecida como práctica de la iglesia en el libro de los Hechos. Esto, hermanos, nos debe llamar la atención poderosamente en cuanto a la importancia de esta práctica y de esta ordenanza. El Espíritu Santo dejó un contundente registro de la cena del Señor. No es cosa menor, no es cosa menor celebrar la cena, no es algo que podamos olvidar. El domingo pasado una hermana me hizo una muy buena pregunta, me dijo, hablando de Pentecostés, me dijo: pastor, ¿por qué si sabemos más o menos la fecha de Pentecostés, no recordamos Pentecostés como una fiesta, ¿cierto? A saber si 50 días después de la Pascua lo podríamos calcular y hacer. Hermanos, y la respuesta es sencilla, porque el Señor no nos mandó a recordar habitualmente Pentecostés. Lo tomamos, lo valoramos, nos alegramos en el día de Pentecostés, pero no somos llamados a celebrar Pentecostés como una fiesta de la iglesia. No hay una ordenanza en cuanto a esto. La cena sí. Hagan esto en memoria de mí. Hermano amado, Cristo, siendo Dios, nos dio esta ordenanza. Él quería que con vino y pan, reunidos como hermanos, recordáramos su sacrificio, la entrega de su cuerpo, el derramamiento de su sangre como el Cordero perfecto, el sacrificio que tomó nuestro lugar, entendiendo que Él está de una manera especial, espiritual, pero real, allí con nosotros. Este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hermanos queridos, el Señor manda a sus discípulos a hacer esto. Hagan esto en memoria de mí. Cuando celebramos la cena, entonces, queridos, no estamos haciendo una ofrenda voluntaria. No estamos haciendo algo que nos nació del corazón y que sería bueno y espontáneo hacer. No es simplemente la cena una buena idea. Hermanos, cuando celebramos la cena del Señor, estamos declarando que nos sujetamos a la autoridad de Jesús para mandar una orden y que nosotros nos sujetamos a ella y la recibimos y la obedecemos hasta que Él venga. No es para usted solamente algo beneficioso. Usted y yo debemos celebrar la cena del Señor. Hermanos, eso es importante, perdón que sea majadero en esto, pero hoy día parece que el cristianismo todo es voluntario, todo me tiene que nacer, todo tiene que fluir, y sería bueno, pero es que tengo otras cosas. Es que no es así. No le está preguntando el Señor, ojalá sería bueno, no.
Haz esto en memoria de mí, haz esto en memoria de mí. Hermanos, tenemos el concepto, y esto no lo dijo alguien bautista, reformado, pero me pareció interesante. A veces creemos que todo es democracia cuando en realidad nosotros vivimos bajo un reino. Creemos que en este mundo cristiano todo me tienen que preguntar la opinión, sería bueno, es una buena disposición para ti, pero no, vivimos en un reino y el rey dijo, hagan esto en memoria de mí, lo que estamos haciendo es mera obediencia al Señor. Nos sujetamos al rey y nos mostramos nuestro amor y nuestra gratitud haciendo lo que él dijo. Entonces, hermanos, hay una responsabilidad santa delante del Señor cuando su iglesia local convoca y hace la cena del Señor a participar de ella, a no tomarla por poca cosa. Hermanos queridos, usted sabe, nuestra iglesia celebra la cena del Señor cada primer domingo del mes, a menos que algo, no sé, que nos cambie todos los planes, ¿cierto? No pudiéramos hacerla. Otra iglesia, ¿cierto? Como la amada iglesia de Gracia Soberana, celebran cada domingo. Cada domingo es deber de los hermanos miembros de allí participar de la cena del Señor. Queridos hermanos, así que no celebramos la cena del Señor tampoco como se nos ocurra, porque es una orden recibida. No nos cambiamos los símbolos, no debemos celebrarla cada uno por su cuenta, no debemos dejar de celebrarla por largo tiempo. Celebramos la cena porque, como dice el apóstol Pablo, hemos recibido del Señor este mensaje y eso es lo que enseñamos. Amados hermanos, la celebración obediente de la cena del Señor se debe hacer recordándonos al corazón y a nuestra mente que hemos sido salvados para obedecer al Señor. Así que ahora, siendo discípulos de Cristo, debemos hacer y guardar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Mateo capítulo 28, versículo 20, después de la gran comisión, Señor, id por el mundo a predicar el Evangelio, a ser discípulos, enseñándoles que guarden, que atesoren, que practiquen, que mantengan, que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, la próxima vez que celebremos la cena del Señor, recuérdale a tu alma que no has sido salvado para seguir haciendo las cosas que a ti te gustan, no has sido salvado para seguir practicando lo que a ti se te ocurre que es mejor. Hermanos, hemos sido salvados, como dice 2 Corintios capítulo 5, para que muriendo nosotros mismos, ahora vivamos para el Señor. Muriendo nosotros mismos, vivamos para cumplir las órdenes del Señor, las ordenanzas del Señor. 2 Corintios 5:15, ¿cierto? Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero esta ordenanza, hermanos amados, y en esto nos acercamos al segundo punto, no demanda una obediencia ciega. No es una obediencia ciega o una obediencia ignorante. Si su hijo, o sus hermanos, sus hermanas le preguntan, ¿por qué celebramos esta cena? ¿Por qué está comiendo la cena del Señor? Hermanos, no podemos decir, no lo sé, es que hay que obedecer nomás. Es que el siervo dijo que había que comer la cena y, hermanos, tal cosa es pecado. Es pecado. Celebrar la cena sin saber qué es, pero yo como y bebo, no importa lo que esté pasando, yo comí y bebí, así que cumplí. Hermanos, eso es lo que estaban haciendo las personas de la iglesia en Corinto. Comían, bebían, unos comían antes, otros dejaban a otros sin comer, otros tomaban tanto que se emborrachaban. Hermanos, eso es realmente pecado. Ellos estaban comiendo la cena del Señor indignamente, sin la dignidad que merecía este recordatorio, sin discernir, sin saber o entender lo que hacían. Simplemente para ellos se trataba de comer y beber. Voy a leer ahí en 1 Corintios capítulo 11, pero desde el verso 20. Lea la versión que tiene ahí en su mano, ¿cierto, queridos? Pero voy a leer yo la NTV que me apareció en este pasaje muy aclarativa. La Nueva Traducción Viviente dice 1 Corintios capítulo 11, verso 20. Cuando ustedes se reúnen, dice, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer o beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie?
Pues bien, ninguna manera los elogiaré por esto, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Hermanos amados, esto nos lleva a nuestro segundo punto. Celebramos la cena del Señor y nos acercamos a la mesa del Señor por obediencia, pero sabiendo o conociendo bien lo que hacemos. Hermanos, no se trata, queridos niños, ¿cierto? Queridos hermanos adultos, no se trata de comer y beber nada más. Al acercarnos a la mesa del Señor debemos saber esto. La cena del Señor nos recuerda el gran costo de nuestra salvación. La cena del Señor nos debe hacer de una manera práctica, recordar, sentir, vivir, ser beneficiados espiritualmente al conocer el sacrificio de nuestro Señor para salvación. Aunque parezca muy obvio, ¿cierto? Como dicen los apóstoles, para mí no es gravoso repetir las mismas cosas. Hermanos amados, al acercarnos y participar de la cena del Señor, recordamos y reconocemos y asumimos que entendemos el inmenso costo que tuvo el salvar a pecadores perdidos como nosotros, culpables nosotros, como nosotros, por medio de un sacrificio externo, un sacrificio vicario. Otro tomó mi lugar para que yo fuera salvado. Primera de Pedro, capítulo 1, ¿cierto? Verso 18, dice lo siguiente: ustedes saben que no fueron redimidos, rescatados de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas, con cosas que se echan a perder como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin tacha, la sangre de Cristo. El mismo apóstol Pablo también lo va a decir en 1 Corintios 11, cuando relata la instrucción que el Señor le dio. Esto es mi cuerpo que es para ustedes, dice la Nueva Biblia de las Américas, o que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Hermanos amados, en la cena del Señor, al celebrar la cena, recordamos el sacrificio de Cristo y por tanto recordamos el Evangelio. Recordamos que no fuimos salvos solo por el amor que pasa por alto las cosas. No fuimos salvos por una conducta religiosa, no fuimos salvos por considerar nosotros a Dios. Fuimos salvos porque Dios hizo algo. Hemos sido salvados porque el Señor preparó desde antes de la fundación del mundo un cordero que tomara el lugar de pecadores como nosotros. Primera de Corintios 15, en la misma carta, Pablo le va a decir a los de Corintios: ahora les recuerdo, les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, en el cual ustedes también recibieron y en el cual están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Pablo le dice: si ustedes no entienden, no conocen, no asumen este evangelio, este mensaje, su fe es vana, no tienen salvación, no tienen esperanza. Por muy bien intencionados, por muy buenos evangélicos, por muy buenos religiosos que sean, si no conocen el Evangelio, que es la sustancia de lo que celebramos en la cena del Señor, no han sido salvos. En la cena del Señor, hermanos, nosotros recordamos el Evangelio, que es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, apareció a Cefas y después a los 12. Recordamos en la cena del Señor que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue molido, que Él fue castigado. Pero también recordamos en la cena del Señor que el Señor ha resucitado. Si el Señor no hubiese resucitado, decía un pastor, no hay cena. ¿Para qué hubiesen celebrado la cena del Señor si su muerte no hubiese terminado en resurrección y vida y esperanza para los que en Él creen? No habría cena. Proclamamos también su resurrección. Hermanos amados, debemos recordar que hemos creído en el Evangelio, en la buena noticia de Dios, que Dios cumplió con lo que se había anunciado en las Escrituras, que Cristo vino según se había anunciado y murió cargando nuestros pecados, no solo llevando nuestros pecados, sino que murió siendo castigado por nuestros pecados. Hermanos, su palabra nos dice que Cristo, cuando instituye la cena, dicen: tomen,
coman, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, que es puesto a disposición para ser castigado y disciplinado, ¿cierto? Y molido por ustedes. El Señor les estaba diciendo esa noche a los discípulos, voy a cargar, y a nosotros nos dice hoy, cargué en mi cuerpo el castigo de cada uno de su pueblo. Como cantamos el último himno, ¿cierto? Dice, el castigo de su pueblo, ¿cierto? En su muerte Él llevó, ¿cierto? Y dice que por el pecador Él se humanó, Él tomó sobre sí el castigo de su pueblo y fue sacrificado por nosotros. Hermanos amados, hay que dejar a un lado la simplicidad, el infantilismo y la superficialidad de un lado. No es que el Señor, cuando dice que tomó sus pecados, es que lo echó en una bolsita y los cargó y los puso lejos. Él se cargó sobre sí, y habiéndose sido cargado sobre sí sus pecados, Él fue castigado por Dios, fue azotado, fue herido de Dios. No tomó una pequeña bolsa y lo llevó lejos para que yo no sienta culpa de mis pecados y para que ya no me sienta mal porque todo el mundo me mira mal. ¡Qué infantilismo! ¡Qué cosa más equivocada entender el Evangelio así! Cristo fue tomado y cargado por nuestros pecados. Isaías capítulo 53 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ese cordero al que le fueron cargados los pecados, ¿qué fue hecho después con él? Fue sacrificado. Era degollado ese cordero, ¿cierto? Al llegar al lugar del sacrificio. Hermanos, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre su cuerpo. Y porque él fue herido, nosotros fuimos sanados. Hermanos amados, nuestra mente es frágil. Se olvida del alto costo, se olvida del castigo del cual hemos sido librados, cómo su cuerpo fue torturado por nosotros para darnos paz. El justo fue castigado por los injustos para darnos a nosotros la paz. Luego el Señor nos dice de la cena en Lucas capítulo 20, Lucas 22, versículo 20. El Señor le dijo a sus discípulos ahí en la cena, Lucas 22, 20, lo que repite también Pablo. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Hermano, aquí hay tanto que ver, pero solo permítanme mencionar algunas cosas. La copa que bebemos, hermano, nos recuerda que Cristo derramó su sangre, derramó su vida, para que nosotros, los que no podemos cumplir la ley, los que estábamos desechados, los que éramos enemigos de Dios, Él entregó su vida para que por medio de su vida, muerte, sepultura y resurrección, tuviéramos salvación. Amados, debemos recordar el costo, hacer memoria del Señor, que no lleguemos a creer que nuestra obediencia hacia Él es un favor, que yo estoy alegrando o haciendo sonreír el corazón de Dios con mi pequeña obediencia. Él ha querido amarnos desde antes, desde que éramos pecadores inmundos. Él ha querido rescatarnos como su pueblo y nosotros hoy nos gozamos en su amor primero y disfrutamos de Él. Le somos obedientes porque Él nos amó primero y se entregó a sí mismo por nuestros pecados y nos dio a nosotros un nuevo pacto. Un pacto de gracia. Así que al obedecer al Señor recordamos su sacrificio, recordamos, hermano amado, este nuevo pacto al que fuimos entregados, un pacto de gracia, un pacto en el que otro cumplió para que nosotros, los que arrepentidos y por la fe que el Señor pone en nuestros corazones, ahora disfrutemos de los beneficios de estar en paz con Dios. Hermanos amados, no nos olvidemos del costo, no nos olvidemos de la obediencia demandada, no nos olvidemos del costo. Y en tercer punto, queridos hermanos, recordamos el sacrificio, recordamos la obediencia, pero al celebrar la cena también declaramos nuestra unidad con el cuerpo de Cristo. Posiblemente este es uno de los aspectos menos reconocidos o entendidos o de los más ignorados, ¿cierto?,
al pensar en la cena del Señor. Muchas veces al pensar en la cena del Señor yo hago mi reflexión personal. Yo, cierto, me compunjo de corazón. Yo estoy con el Señor recordando su muerte. Pero la cena del Señor también, hermanos, es establecida por Cristo mismo antes de su entrega para hacer un recordatorio colectivo, para decir que somos pueblo de Dios. Hermanos queridos, el Señor instruyó esta cena estando reunidos con sus discípulos. Ya no estaba toda la multitud, ya no estaban todos los que solo buscaban los milagros, ya no estaban allí en la cena del Señor aquellos que andaban por la popularidad, los que buscaban los panes y los peces. Allí en la cena del Señor estaban los discípulos, los cercanos, aquellos que habían seguido al Señor. El Señor les entregó esta ordenanza a los discípulos para que ellos, reunidos, pudieran en comunidad celebrar la cena del Señor. Y es importante esto, hermanos. Ellos debían celebrar todos participando del mismo pan, todos bebiendo de la misma copa, tanto de la física como de lo espiritual. Hermanos, pocos días después de la institución de la cena, o sea, 51 días después de la última cena, de la cena del Señor con sus discípulos, se produce Pentecostés, 51 días después, ¿cierto? Y está allí, 51 digo porque es la noche, podríamos decir solamente 50, ¿cierto? Después de la cena del Señor se produce Pentecostés. Y Pedro predica un sermón, ¿cierto? Que estuvimos viendo el domingo pasado. Predica un sermón ahí a los judíos que estaban reunidos cuando ellos ven el derramamiento del Espíritu Santo y se convierten varios miles y creen. ¿Y qué hacen ellos? Celebran la cena del Señor. Participan de las oraciones, de la doctrina de los apóstoles, del partimiento del pan, que es la cena del Señor, de la comunión unos con otros. Hermanos amados, ellos entendieron la idea, los discípulos, juntos, reunidos como comunidad, celebran y recuerdan el sacrificio de su Señor. Declaran unidad, somos un cuerpo, todos los salvados por el mismo Cristo, participamos del mismo pan, participamos de la misma copa, porque hemos salido salvados por el mismo Señor, por el mismo sacrificio. Hermanos amados, dice Hechos 2:42. Hechos 2:42. Guarde esto, ¿cierto?, para la predicación del domingo. Va a tener un pequeño adelanto. Hechos 2:42, que es aún el día de Pentecostés, ¿cierto? Dice, y se dedicaban continuamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión unos con otros, ¿cierto? Al partimiento del pan, que es la cena del Señor, y a las oraciones. Hermanos amados, cuando celebramos la cena del Señor, declaramos nuestra obediencia a Cristo. Cuando celebramos de la cena del Señor, recordamos el sacrificio de nuestro Señor y el Evangelio. Cuando celebramos la cena del Señor, declaramos también con eso que somos parte de este cuerpo. Somos parte de este cuerpo que ha sido salvado por el mismo sacrificio. Somos uno con el otro. Estamos unidos en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Es decir y declarar que tú, hermano, como yo, hemos comido del mismo pan, hemos bebido de la misma copa, participamos juntos de él. Hermano amado, esto es importante. De nuevo, porque hoy día vivimos un evangelio tan individualista en que yo tengo mis planes, yo tengo mis problemas, yo tengo las cosas que me consumen, pero cuando celebramos la mesa del Señor decimos, nos acercamos juntos a Él, a nuestro mismo Señor, aquí mi cuerpo, aquí mi sangre, y participamos de Él y comemos en comunión de nuestro mismo Señor. Como dice el apóstol Juan, si decimos amar a Dios, debemos amar a aquel que ha sido engendrado por el Señor. No puedo vivir un cristianismo real si participo del Señor, pero dejo de mirar a mi hermano que está al lado. Dejo de pensar que Él se va a animar o desanimar por mis buenas obras o por mis malas obras. En la cena del Señor yo declaro mi unidad también con el pueblo de Dios. Y debo ser responsable de eso. Debo ser responsable en mis acciones, en mis actitudes. Si caigo en pecado, hermano, no solo usted está viviendo una tremenda tragedia espiritual, está afectando el cuerpo de Cristo. Y eso debiera retenernos de pecar. Mi iglesia va a ser afectada.
Mi iglesia va a ser dolida, mi iglesia se va a entristecer, se va a doler a causa de mi maldad. Hermanos, en la cena del Señor estamos declarando una unidad con el cuerpo de Cristo, de la cual debemos ser conscientes. La iglesia del Señor fue establecida como comunidad, no como personas individuales que se juntan y disfrutan de ciertos pasatiempos comunes que disfrutan y se van a sus casas. Yo, hermano, soy responsable cuando comer el mismo pan, al tener el mismo Cristo, al tener el mismo Señor, soy responsable de mi hermano Kevin, de mi hermano Claudio, soy responsable de mis hermanas, sea en oración, sea en provisión, sea en hablar la verdad, sea en, mire hermanos, en mantenerme en mi lugar y no dejar de venir, aunque el otro deje de venir, cosa de que si él venga, sepa que hay alguien perseverando allí. Hermano amado, somos responsables de declarar ese cuerpo y esa unidad, comerla juntos y decir, yo también participo de la misma mesa que tú, hermano. Fui salvado al mismo precio, por mí no se pagó menos. Yo reconozco que soy tan necesitado del mismo Señor como tú. Por mí también se derramó sangre. Hermanos amados, somos responsables y reconocemos al que está al lado. Al declarar, hermanos, al celebrar la cena del Señor, entonces no solo reflexionamos para nosotros, declaramos como iglesia que hemos sido salvados para el Señor, que hemos sido hechos un pueblo y que vivimos para Él. Pablo hablándole a los corintios en cuanto a la idolatría, ¿cierto? Lo que quería Pablo en 1 Corintios capítulo 10 era que los hermanos de Corintios dejaran de comer y participar livianamente, ¿cierto?, de la carne que era sacrificada a los ídolos en los altares paganos. La carne era sacrificada en altares paganos y ellos iban y decían, bueno, si es carne al final, encima es más barata que la que me vende, ¿cierto?, el judío que mantuvo toda una conducta de pureza. Entonces, iban y comían sabiendo que era sacrificada a los ídolos. Pablo después va a decir, no que los ídolos sean algo, pero lo que pasa es que ustedes al comer esa carne se hacen parte del altar. Ustedes no es que comen y no tienen ninguna relación, o acaso los judíos que iban y presentaban al altar sacrificios y llevaban una parte para comer ellos, ¿no participaban también de la alabanza? ¿No eran también parte de la adoración? ¿No estaban reconociendo al Dios vivo? Eran parte del altar, entregaban una parte y comían la otra y eran parte de la adoración del altar. Pablo también les va a decir esto en cuanto a la cena del Señor, para que ustedes digan, para que digan, claro, nosotros participamos de la cena del Señor, somos de Cristo, no podemos seguir participando de los pecados de la comunidad porque es más barato, porque es más conveniente, ¿cierto? Yo participo de la cena del Señor y eso me hace excluirme de otras mesas. Y en esto, hermanos, voy a decir algo. Si yo participo de la cena del Señor y disfruto con Él, no puedo después ir después a la mesa de los mundanos, participar de sus borracheras, participar de sus orgías, le llamaría el Nuevo Testamento, sus bailes, su lenguaje grosero, su música, y después decir, no, es que yo no me entrometo en sus pecados. Pero si estás comiendo de la mesa y después vienes y comes de la mesa del Señor, debes guardarte de lo que participas porque estás participando de esta santa celebración. Después no puedes ir y hacerte parte de la celebración de los mundanos. Es una contradicción. Hermanos queridos, y en esto hay que ser cuidadosos porque nosotros también como bautistas, ¿cierto? Personas que estudian la Escritura decimos, no, pues si no es pecado comer, no es pecado beber alcohol, entonces bebemos algo, comemos algo. Y después estamos en el mismo lugar de los otros. Y después participamos de toda la noche de lo mismo que los otros. Pero es que yo no pequé, no me emborraché. No, pero estás participando de la mesa. Tus hermanos que te ven, los que te siguen, los que están alrededor, ¿no te ven teniendo comunión con esa mesa? Debemos ser cuidadosos. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, hermanos amados. 1 Corintios capítulo 10, verso 16. Voy a leer desde el verso 14 para que entendamos el contexto. Pablo les dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. ¿Cierto? Es el tema que está hablando. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación del cuerpo de Cristo.
puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel, los que comen de los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O provocaremos al celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes de Él que Él? Entonces, amado hermano, cuando Pablo está hablando de la idolatría, pero nos deja enseñanza en cuanto a esto. En la cena del Señor participamos de su mesa y decimos que somos uno con el pueblo del Señor. Nuestras acciones tienen un significado. Nuestra acción de participar de la cena del Señor declara que somos parte de este pueblo al cual queremos honrar. Cuando vamos y participamos de celebraciones y de acciones que no glorifican al Señor, que no honran al Señor y estamos allí pero que no nos mezclamos, hermanos, cuidado, ojo, tu acción tiene una responsabilidad. ¿Te estás haciendo parte o no? Es parte de ustedes, hermanos, deben saber, los creyentes del primer siglo pelearon con lo mismo. Si yo no adoro los ídolos, pero hay tanta comida, tanto vino, tanto para disfrutar que voy a ir. Si total yo ya no adoro los ídolos, yo sé que son mentiras. Cuidado, eso es lo que Pablo está diciendo. No se hagan parte de ese mundo, no se hagan parte de esa forma de vida de la cual ustedes ya fueron sacados. Entonces, hermanos queridos, volviendo a nuestro tema, al tomar y al comer, al tomar la copa, al beber el pan, estamos declarando nuestra participación, tanto individual como colectiva, de la persona y el sacrificio de Cristo. Todos comemos del mismo pan, reconociendo el mismo Señor, el mismo amor, el mismo sacrificio, sujetándonos al Señor y sujetándonos unos a otros en amor. Así también, dice 1 Corintios 10:17, puesto que es uno el pan, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos del mismo pan. Hermanos, finalizando solo decir, queridos hermanos, necesitamos entender de una manera más profunda y más completa la cena del Señor, y en esto no hemos tocado todo lo que uno podría entrar a la cena del Señor. ¿Cómo es la presencia del Señor verdadera, espiritual, pero no física, que está allí en la cena del Señor? Que fue un punto muy importante para los reformadores de discusión. Hermanos, hay una reverencia que se debe tener también al participar de esto, porque de una manera especial y espiritual nos encontramos con el Señor en su cena. Estamos allí recordando que su cuerpo fue partido, su cuerpo físico, su cuerpo, su naturaleza humana, ¿cierto?, fue dada allí. Hermano amado, recordemos lo que la cena nos recuerda. Recuerde el Evangelio, recuerde, mastique, rumee aquel entendimiento del Evangelio del Señor en la cena. Hermanos, y en la cena del Señor recuerde su compromiso. No fue salvo solo, no fue salvo para vivir una vida individualista, lejana. No fue salvo para cuidar su testimonio y su propia vida como si el mundo dependiera de usted. Fue puesto en un pueblo, fue puesto en una mesa que es exclusiva, que el Señor nos ha llamado a disfrutar para Él y no para las otras cosas. Hermano amado, entendamos en estos días que recordamos la muerte y el sacrificio del Señor, recordemos con mayor profundidad, con mayor solemnidad, con mayor gozo, con mayor gratitud la cena del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu buena palabra, pero Señor, nos has dejado también